Hola, bienvenidos otra vez a esta serie, Figura de Cristo, como cada martes que estamos escuchando de la palabra, esta palabra que nos ha hecho ver la grandeza, la maravilla de Dios, porque en el original vamos a encontrar una riqueza que en las traducciones que tenemos ahorita en nuestra Biblia tal vez no se refleja. Y esto es porque tiene tanto significado cada palabra en hebreo. Por eso estamos nosotros descubriendo, ¿verdad? Que podemos tener en cada versículo un enfoque en donde vamos a encontrar el amor de Dios. Todo esto es para darle gloria y honra a nuestro Dios y que podamos ver qué amor tan grande nos tuvo. Ya hemos visto varios personajes en donde encontramos esta figura de Cristo en sus vidas. Hemos encontrado unos que es en alguna de las vivencias que han tenido, otro es casi toda su vida. Entonces ahora vamos a encontrar a este personaje, Acab, que era un rey, y vamos a notar una diferencia. Este rey, para empezar fuerte, el rey Acab, su nombre no contiene en ninguna parte el nombre de Dios. Y si recordamos los que hemos leído en esta serie, encontramos que en sus nombres viene reflejado el nombre de Dios, Hijo de Dios, Servidor de Dios, eh, eh, Dios grande. Y en este caso Acab no lo tiene. Y desde aquí ya podemos ver esta grandeza de Dios, porque en Dios no hay coincidencias. En Dios hay hechos. En Dios todo está planeado. Entonces vamos a tener el nombre de Acab conformado por una Aleph, una Het, una Aleph y una Bet, que si lo queremos pronunciar como está escrito en hebreo sería algo así como Ahab. El nombre de Acab, eh, si separamos la Aleph con la Het y luego la Aleph con la Bet, nos va a dar que es hermano y padre, que es un eh, hermano del padre. Entonces encontramos que pudiera ser un significado tío, ¿ok? Entonces es un familiar no directo. Si hablamos de un tío, es un familiar indirecto, es un familiar que sí tiene una posición, ¿no? Una autoridad en la familia, pero no es algo que es directamente. Eh, Recordemos que todos los nombres tienen una identidad y tienen una misión. Que no contuviera ya el nombre de Dios nos habla de que es una persona apartada, hermano del Padre, pero no es hijo, es cercano a la herencia, cercano al trono, pero sin una relación correcta. Entonces, vamos a ver este rey que está cerca del pacto, pero que es un rey sin obediencia y es un rey sin una eh, conexión espiritual. Porque dice en Juan 8:39, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Por eso también es importante en nosotros, es importante el nombre que tenemos. Si nacimos en un hogar que no era cristiano, tenemos un nombre que no representa a Dios, nosotros con nuestra descendencia, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es poner un nombre que hable de Dios.
Si nosotros no tenemos ya un nombre que refleje a Dios, nosotros con nuestro vivir tenemos que reflejarlo. Nosotros tenemos que ser personas que traigamos el nombre de Dios. Entonces, que este reino tuviera Dios en su nombre, bueno, ya nos indica eh, la misión que él tenía. ¿Quién fue Acab? Acab fue un rey que estaba ubicado al norte de Israel. Él fue hijo de Omri. Vamos a encontrar su historia, si la quieren leer, en Primera de Reyes 16:22, en donde vamos a encontrar más adelante que dice: Acab hizo lo malo ante los ojos de Yud-Hei-Vab-Hei, más que todos los que reinaron antes de él. Y si leemos, ¿verdad?, todo este pasaje, vemos que desde sus ancestros ya venían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y él hizo aún más que los que ya habían reinado. Cuando nosotros lo leemos, vemos que hacían esculturas a dioses paganos, que eran personas que estaban llenos de idolatría, que no eran personas que se sometían a Dios, que eran personas que llevaban al pueblo a idolatría. Y qué duro cuando nosotros somos esos jefes, porque nosotros tenemos que llevar a los pies de Dios. Y cuando hacemos lo que hizo este rey, hace que toda esa generación, que todas esas personas vayan en idolatría, vayan en contra de Dios. Y yo sé que van a decir, si estamos viendo figuras de Cristo, ¿por qué estamos viendo un rey que no representa a Cristo? Porque hasta en estas personas Dios puso un plan para sus vidas. En Primera de Reyes 22, del 29 al 38, dice: Israel y Judá van a la guerra contra Siria en Ramot de Galaad. Y aquí hay un profeta, el profeta Micaías, que ya había profetizado que Acab moriría. Y si leen, ¿verdad?, todo Primera de Reyes 22, vamos a encontrar que hasta se quejaba y decía: es que él habla mal de mí, es que él solo dice cosas malas, es que él solo habla profecía mala. ¿Y qué hizo? Él intentó evitar la voluntad divina, porque ya un profeta de Dios le había dicho que él iba a morir. Y aquí entra el ego. Cuando nos hablan de Dios y creemos que podemos burlarlo, porque él intentó evitar la voluntad divina. Pero vamos a leer que una flecha al azar, y lo pongo entre comillas porque así dicen nuestras versiones que tenemos en la Biblia, esa flecha cumple ese plan de Dios, cumple lo que el profeta había hablado, que es que su vida iba a terminar. Ya vimos lo malo de este rey, pero ahora vamos a ver el evento en donde podemos ver que ahí estaba lo que vendría más adelante, lo que iba a cumplir Cristo. Les puse el texto en hebreo en original y ya señalado con las vocales. Beish Mashach Bekashto Letumo Bayake et Melech Yisrael Bein Hadebakim Ubein Hashiran Bayomer el Jareheb Jacob Yadka Behotzieni Minham Mahane Ki Jojoleti. Este es el texto de Primera de Reyes 22:34, que dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero:
da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Si nosotros lo leemos así, entendemos que alguien disparó el arco y la flecha cayó entre un espacio de su armadura y él dijo, sácame porque me han lastimado. Pero si lo vemos, como aquí lo puse en el hebreo original, la palabra letumó dice en su integridad, sin intención, sin propósito deliberado. Aquí vamos a encontrar que nunca fue al azar como lo entendemos ahora en nuestros tiempos. En el hebreo significa sin conocimiento del objetivo. El arquero no sabía que le había disparado al rey. No sabía porque no tenía un propósito deliberado. Él no lo hizo con esa intención. No fue completamente al azar. Porque vamos a encontrar que la palabra vayaqué, que significa hirió, es golpear con juicio, castigar. Esta no era una herida cualquiera, era el juicio que llegaba al rey Acab. Cuando dice entre las junturas y la armadura, en hebreo es un punto exacto donde no había protección, humanamente imposible de calcular, pero teológicamente era la precisión divina que era necesaria para cumplir lo que Dios había dicho. Y también tenemos Kioholeti, que literal es porque he sido debilitado o he sido herido de muerte. Si lo leemos nosotros, él dice porque me han herido, porque me han lastimado. Pero no, él pronunció palabras que sabía que su herida era de muerte. Por eso es tan importante irnos al original, porque él tenía conocimiento de que iba a morir. Y él se fue encubierto a la pelea pensando que burlaría lo que Dios había hecho, pensando que podía engañar a Dios, pensando que si él no se iba vestido de rey, entonces él podía pelear y nadie lo iba a matar. ¿Cuántos de nosotros ahora en estos tiempos pensamos que burlamos a Dios? Pensamos que podemos hacer las cosas y como tal vez no hay una consecuencia visible en el futuro inmediato, creemos que hemos burlado a Dios, pero hay que estar muy claros en esto. Dios no puede ser burlado y cuando Él ha lanzado una palabra la va a cumplir. Por eso nosotros tenemos esta fe y debe ser inquebrantable porque sabemos que lo que ha dicho nuestro Señor Jesús, lo que ha dicho Dios, eso se va a cumplir. Y vamos a poner especial atención en el proceso que hizo este rey hasta llegar al punto donde queremos revelar cómo lo que hizo sería el cumplimiento después de toda esta redención que hizo nuestro Señor Cristo Jesús. Aun cuando Acab era un rey sin Dios, el acto de quitar su vestidura de rey, de quitarse su corona de rey, de esa identidad visible, un rey en esos tiempos era reconocido por sus vestiduras, por su corona. Él se quitó todo lo que era visible para irse a la guerra oculto entre los soldados. Él se hizo uno más. En Isaías 45:15 encontramos verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Cristo vino como uno de nosotros. No consideró ser igual a Dios como algo del cual aferrarse, y Él vino y se hizo carne, y anduvo entre nosotros. Anduvo, dice que entre los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él se despojó como en ese momento el rey Acab,
de su identidad, porque si él hubiera venido con la identidad de Dios, todos lo hubieran reconocido, pero él se hizo como uno de nosotros. Acab estaba entre los guerreros, entre el pueblo, en la pelea y nadie lo reconoció. Israel no reconoció que Jesús estaba en medio de ellos. Cuanto más escuchaban de él, más se cuestionaban, más se burlaban. Sus ojos estaban velados. Dios estaba en medio de ellos. Dios estaba por ganar la batalla. El Rey de Reyes caminaba en Israel, pero Israel no lo reconoció. Vean qué grande, porque el actuar de Acab, que es un rey que no tenía a Dios en su corazón, estaba haciendo una figura de lo que iba a ser cuando viniera nuestro Salvador. Acab fue herido por flecha, en donde no había protección de armadura. Y muchos podrán decir, uy, qué suerte que justo le dio ahí, o cómo le fue a atinar ahí donde no había una protección. Ya vimos y ya entendimos que todo era un propósito de Dios y que todo era algo divino, porque esa flecha fue dirigida por algo divino, no fue dirigido por el arquero, porque el arquero ya entendimos que lo hizo sin intención, pero en Dios eso tuvo un cumplimiento. Fue herido nuestro Señor Jesús en un costado. Cuando lo hizo el soldado fue para demostrar que había muerto, y todos los que estaban ahí notaron que él estaba muerto, porque cuando lo puso con la lanza, salió agua y sangre. Y científicamente comprobado, cuando alguien ya no tiene vida y el corazón, ¿verdad?, ya no está latiendo, y aparte todos los golpes que recibió nuestro Señor Jesús, al salir sangre y agua, era un evento claro de que él ya no tenía vida. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él lo hizo con conocimiento, él lo hizo por amor a nosotros, él lo hizo por cumplimiento a la palabra. El rey Acab quedó solo en el lugar de batalla. Y recordemos en el Getsemaní, cuando fueron por Jesús, cuando lo detuvieron, lo que pasó con los apóstoles. En donde dejaron el cuerpo del rey Acab, dice las escrituras, que los perros lamían su sangre. Cuando habla de los perros la Biblia, o los perrillos, hablan, es figura de los gentiles. Y aquí viene la grandeza de la redención, porque el rey Acab estaba ya su cuerpo y salía sangre, y los perros estaban lamiendo su sangre en ese momento. Si lo traemos a la figura de Cristo, vemos la redención, porque los que no teníamos cabida en el reino fuimos llamados hijos, porque los que no estábamos dentro del pacto tomamos de la sangre de Cristo y ahora formamos parte del pacto. Ahora tenemos cabida en los lugares celestiales. Ahora nos vamos a sentar en lugares celestiales. Ahora tenemos moradas, porque Jesús dijo que las iba a hacer para nosotros. Dice también la palabra que al lado del cuerpo del rey Acab, las rameras lavaban sus vestiduras. Y esto es figura en Apocalipsis, donde dice, estos son los que han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esos somos nosotros. Nosotros tenemos que emblanquecer nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. La redención viene por la sangre del Cordero, y nosotros tenemos que estar con nuestras vestiduras blancas,
porque Él vino a cumplir toda la ley. Él vino a hacer que el pacto se cumpliera al pie de la letra y que nosotros pudiéramos tener redención. Un personaje que tal vez parecía despreciable, un personaje que hacía lo malo delante de Dios, aún este personaje nos mostró cómo sería la redención para nosotros. Aún este personaje que su vida no fue conforme a lo que Dios decía, podemos ver que en todo está Dios, porque fue un cumplimiento de la palabra que Dios había mandado, porque Dios no puede ser burlado y porque vemos la redención que se mostraba en los tiempos antes de Cristo, la redención cuando Cristo la cumplió y la redención que va a venir porque nosotros esperamos que nuestro Señor venga por su iglesia, ese que vendrá en su caballo blanco, ese que vendrá ahora no oculto, vendrá en gloria, al que va a venir por su iglesia, al que se va a mostrar como guerrero y va a vencer. Ese es el que esperamos. Porque Jesús en su gran misericordia hasta ha dejado en su palabra que nosotros no vamos a pasar tribulación, que nosotros vamos a estar con Él en las fiestas, que vamos a estar en la boda y vendremos con Él, porque Él va a venir a destruir a todo mal. Y si Él lo dijo, nosotros lo creemos. Amén. Bendito nuestro Dios que nos permite seguir escuchando que todos, si nosotros hemos sido llamados por Dios, todos tenemos entrada. Dejemos de alejarnos de la palabra de Dios. Ya no sigamos como si fuéramos niños que no entendemos. Necesitamos estar en estos tiempos en el camino de nuestro Dios. En estos tiempos tenemos que estar tomados de la mano de Dios. En estos tiempos tenemos que estar con nuestra fe inquebrantable y hablando de la palabra de Dios, porque los tiempos de calamidad, los tiempos en donde va a haber guerras, donde no se va a permitir hablar de la palabra de Dios, donde van a ser marcados, ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Hoy aún estamos a tiempo de buscarlo, de ponernos a cuentas y de caminar ese camino angosto que lleva a la vida eterna. No dejemos que nos engañe la vida de hoy o que nosotros mismos queramos engañarnos, que yo leo la palabra en mi casa, yo oro en mi casa, no, pues yo no hago cosas malas. Fuimos llamados a estar en la casa de Dios, fuimos llamados a predicar su palabra, fuimos llamados a con nuestra vida representar a Cristo, fuimos llamados a hablarle al perdido, porque si no se nos demandará su alma. Tenemos que caminar con Cristo, reflejar a Cristo y darle gloria y honra a nuestro Dios, porque aunque nosotros creamos que somos poca cosa, que no estamos en el plan, que nadie nos entiende, que nosotros no somos elegidos de nada, Dios dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Así que nosotros ahora somos parte del pacto. Nuestra vida, ¿verdad?, está en la mano de nuestro Señor. Y nosotros también seremos manifestados en gloria. Nosotros vamos a estar viviendo con Él por siempre. Y esa sangre que cayó, fue para darnos vida eterna. No lo echemos en poco. No echemos en poco todo lo que Cristo vino a hacer por nosotros.
porque ahora entendemos que desde esos tiempos en personas que no tenían a Dios, Él estaba presente. Bendiciones, amada iglesia, estamos a tiempo de seguir en su camino. Regresemos si nos hemos apartado. Ahí en lo privado usted pida perdón a Dios, humíllese ante Dios y Él lo va a exaltar en público. Sigamos sirviendo como estos buenos servidores para Dios. Estos servidores que entendemos, que actuamos con conocimiento, con fe, con amor. Bendiciones, amada iglesia. Que esta serie nos llene de todas esas armas que necesitamos para nosotros seguir avanzando este camino. La Iglesia de Cristo Adulam, bajo la cobertura de la gloria del Rey Tecámac, les deseamos un martes lleno de la paz del Señor, que pongamos en práctica los dones que nos han dado, que estemos en su casa juntamente con los hermanos alabando al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, amada iglesia.